Ya estamos grabando, entonces, primera clase del miércoles. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Y vamos a ver si aparece el PowerPoint, supongo que sí. Y ahora ustedes me desaparecen y yo veo solamente el PowerPoint. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que se llama normalmente diseño. ¿Sí? Es un término muy, pero muy relacionado con la agronomía. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora por qué razón. Y cuando hablamos diseño, bien, tenemos que poner en claro algunos términos para poder entender cómo encajamos las pruebas de hipótesis que empezamos a ver ayer dentro de los diseños, para ver cómo encaramos, la manera en que vimos la descriptiva, que lo vimos el lunes, dentro de los diseños. Entonces, bueno, vamos a definir qué es un diseño, y un diseño es muy sencillo, es un procedimiento o un proceso, una sucesión de pasos que son ordenados a los fines de poner a prueba hipótesis o a los fines de cumplir objetivos. Eso básicamente es un diseño. ¿Y por qué decimos que el diseño está muy asociado con la agronomía? Porque el creador del diseño, y ahora vamos a ver cómo, fue Ronald Fisher, un británico, un investigador que empezó como matemático y terminó como un biólogo en su carrera, y que vivió, su gran desarrollo fue a principios del siglo pasado. Este hombre trabajaba para una estación experimental, el equivalente del INTA de Gran Bretaña, y hay que ver en el contexto donde él estaba trabajando, fue en lo que sería la segunda revolución industrial. ¿Por qué decimos eso? Porque después de una primera revolución industrial, donde muchos campesinos se trasladaban a ciudades para tener trabajos formales, hubo que comenzar a industrializar todo lo que es la industria de la alimentación. Y el campo fue lo que produjo, lo que sostuvo ese incremento de la etapa industrial. Sin el campo produciendo, no hubiese podido pagarse las personas que estaban encargadas de la manufactura, ni tampoco hubiese podido sostenerse todo lo que es el trabajo animal por detrás que había de eso. Entonces, en ese contexto, comenzaron a hacerse experimentos y experiencias para tratar de producir más, para producir más sorgo, maíz, trigo, etcétera, para poder sostener todo esto que estamos hablando. Entonces, este hombre empezó a analizar claramente y empezó a desmenuzar cómo se podían hacer buenos experimentos. Y un hito histórico de la ciencia moderna es el libro que él publicó que se llama El diseño de los experimentos. Es tan importante el diseño de los experimentos que no hay nada de investigación hoy en el mundo que no tenga que ver con esto que él desarrolló. Todo lo que es investigación aplicada tiene algo que ver con estos principios fundamentales que él explicó. En el año 2011, un autor lo citó como el segundo biólogo más importante después de Carlos Darwin, y mis alumnos saben que yo considero que es el primer biólogo más importante antes de Carlos Darwin. Porque Darwin, a mi criterio, lo que hizo fue filosofía. Pero esta persona nos cambió la vida a todos. Bien. Después de esta declaración de principios, vamos a ver un poquitito sobre cuáles son los principios que se establecieron y le hacemos unos pequeños cambios por la modernidad. Yo le voy a llamar con un término que una vez vi en un libro, que no es muy conocido, que es el diseño estadístico. ¿Por qué diseño estadístico si este hombre lo que hizo fue publicar diseño experimental? Porque cuando comenzaron los trabajos, solo se experimentaba. Entonces, el diseño experimental era solo lo único que se pensaba como diseño. Pero luego, más adelante, se empezó a pensar en diseños que son de tipo observacionales. Entonces, necesitamos una palabra que englobe
a los diseños que son experimentales de los observacionales. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro es que en los diseños experimentales el investigador manipula los factores, manipula las variables que considera que van a tener un efecto sobre la variable respuesta. Pero hay una manipulación por parte del investigador, experimenta. Mientras que en los diseños observacionales, el investigador simplemente observa y mide algo que ya ocurrió, pero no lo manipuló en particular. Ustedes van a ver algunos libros que le llaman a todos diseños experimentales y a los experimentales le llaman propiamente experimentales, lo cual es medio que no tiene sentido. Por eso yo prefiero decirle diseño estadístico a todos y dividimos en experimentales y observacionales. Vamos a ver los experimentales, que es lo que ustedes probablemente estén más acostumbrados a ver o a leer en la bibliografía. Cuando uno dice diseño experimental, el investigador entonces es el que manipula. Ahí vemos una jaula con codornices, entonces el investigador decide a esas unidades que son o codornices o jaulas, dependiendo del diseño, decide darle un tipo de alimento balanceado, otro tipo de alimento balanceado, una proteína, otra proteína, más agua, menos agua, pero el investigador decide, entonces manipula los factores que afectan sobre la variable que quiere estudiar. Por ejemplo, en la siembra, el investigador decide sembrar un tipo de semilla en una parcela, otro tipo de semilla en otra parcela, entonces está manipulando. O bien decide hacer un tipo de riego, otro tipo de riego. Entonces, eso es un experimental propiamente dicho, donde el investigador decide el tratamiento que va a tener cada una de esas unidades. ¿Se acuerdan que lo hablábamos cuando Aide comenzó la clase el lunes? ¿Quién es la unidad de observación? ¿Quién es la unidad experimental? Mientras que los observacionales, el investigador no puede manipularlos, simplemente los observa. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos viendo pasturas en campos donde el investigador no manipula sobre qué tipo de pastura hay, sino observa, va a tener que medir alguna superficie y en esa superficie que mide va a observar cómo algún factor o alguna variable afecta, por ejemplo, la variable respuesta. Por ejemplo, si hay algún tipo de cierres y que no se pastoreó durante cierto tiempo en algunos lugares, el investigador va a observar lo que no se pastoreó, lo que sí se pastoreó y observar las diferencias. ¿Sí? Lo que está debajo de la sombra, lo que está fuera de la sombra. Esto ocurre en el campo y el investigador va y observa. ¿Por qué razón estamos pensando en esto? Porque cuando veamos algunos conceptos y algunos términos, hay algo en particular que vamos a tener en cuenta para diferenciarlo en los diseños que son experimentales y en los diseños que son observacionales. Algunos conceptos y términos para que de ahora en más siempre hablemos con las mismas palabras. ¿Se acuerdan que cuando Aide el lunes definió una población, dijo que la población está formada por unidades o con unidades experimentales, unidades observacionales o elementos? Es la unidad básica que habían definido con ellos. Bueno, esto lo podíamos llamar como la unidad estadística ahora. ¿Por qué? Porque sería una unidad experimental si es un experimento. Si no es un experimento, no es experimental. Entonces, la unidad va a ser la mínima unidad en la cual le vamos a sacar información. La variable respuesta va a tener que ver con la variable que nosotros estamos queriendo, perdón, la variable que estamos queriendo observar. Normalmente queremos observar la producción, normalmente queremos observar el peso seco, normalmente queremos observar el número de semillas, el tamaño de la planta, etc. Esas son las variables que a nosotros nos interesa observar, que son aquellas variables que ponemos en la hipótesis, son nuestras variables estrellas, son las protagonistas del estudio. En cambio, las variables independientes son las que nosotros creemos que afectan a nuestra variable en estudio. Cuando la variable independiente, y esto lo vamos a ver mañana,
cuando la variable independiente se mide en distintos tipos de números, se le suele llamar variable independiente. Pero cuando la variable independiente se la mide como en letras, o sea, tratamiento A, B, C, perdón. Tratamiento A, B, C, entonces se lo considera como factor. Son un poquito como sinónimos, factor y variable independiente. No hay que preocuparse por fijarse si es una cosa o la otra. Normalmente entonces, cuando tenemos a la variable independiente pensada como tratamiento A, B, C, le llamamos factor. Cuando la variable independiente la tenemos en número, le solemos llamar variable independiente. Simplemente, las dos son variable independiente. Cuando tenemos un factor como ABC, por ejemplo, con nitrógeno, sin nitrógeno o sin nitrógeno y dos concentraciones de nitrógeno diferentes, le llamamos niveles del factor a cada una de esas categorías que corresponden al factor. Entonces, si queremos ver el efecto de la adición de nitrógeno, podemos tener un tratamiento que es no ponerle nitrógeno y otros 3 tratamientos que son 3 concentraciones diferentes de nitrógeno. De ese modo tenemos 4 niveles. Sin nitrógeno, o el control es 1, nitrógeno 1, nitrógeno 2, nitrógeno 3. Por último, y acá tenemos que hacer un paréntesis con una palabra que es la palabra error. Entonces digo, por último, vamos a ver qué es el error estadístico. Una vez un conocido a mí me dijo que los estadísticos somos muy complicados porque le llamamos de la misma forma a dos cosas diferentes y también le llamamos con 2 formas diferentes la misma cosa. Entonces confundimos a todo el mundo. Entonces yo le contesté, bueno, que alguna herramienta teníamos que tener para parecer inteligentes. Dicho esto, no es la intención parecer inteligente, sino que necesitamos definir algunas cosas que los autores le llamaron de una manera parecida. ¿Recuerdan ustedes que ayer, cuando vieron pruebas de hipótesis con Silvia y luego con Mariano, plantearon lo que eran los errores o equivocaciones? ¿Sí? Había tipos de errores. Uno se podía equivocar como un error. Bueno, en el contexto de la prueba de hipótesis, ayer cuando lo vieron, hay tipos de errores que son equivocaciones. Pero la palabra error en este concepto del diseño no tiene que ver con una equivocación. El error estadístico en un diseño significa la variabilidad no explicada, significa varianza. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Supónganse ustedes algo muy sencillito. Vieron que pusimos una fotito de una jaula con codornices. Imagínense ustedes que tenemos 10 jaulitas y una codorniz en cada una de las jaulas. Todas las codornices nacieron entre 1 o 2 días de diferencia. Todas. A todas las codornices les damos de tomar la misma cantidad de agua y a todas las codornices les damos de comer lo mismo. A todas le ponemos luz y sol la misma cantidad de horas, supónganse 12 horas de luz, 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad, 2 y 12, el fotoperíodo, y a todas le mantenemos todo constante. Le ponemos música de Bach a todas por igual para que crezcan felices, no estén estresadas. Pasa un mes. Hicimos todo constante con todas las 10 codornices. ¿Ustedes creen que si pesamos las 10 codornices, todas van a pesar exactamente lo mismo? No. No. Seguro. Seguro, perfecto. La pregunta es ¿por qué no pesan exactamente lo mismo? Y porque son individuos diferentes. ¿Por qué son individuos diferentes? Porque hay una variabilidad genética que desconozco por qué es, no sé, que hace que algunas tengan, digamos, crezcan un poquito más, crezcan un poquito menos, se deshidraten un poco más, se deshidraten un poco menos, y hay una variabilidad. Esa variabilidad es fundamental en el diseño, es una variabilidad no explicada.
No sé por qué, si yo hice constante todo, tengo variabilidad. Esa variabilidad es lo que es la moneda importante que tienen todos los análisis que vamos a ver en este curso. Esa variabilidad no explicada, que es varianza, le llamamos error estadístico. Es variabilidad no explicada. ¿Sí? Y vamos a ver ahora después qué cosas podemos hacer para tratar de reducir esa variabilidad no explicada. Entonces, dijimos variable respuesta, factor, niveles del factor, unidad estadística y error estadístico. Esos 5 conceptos. A ver, mírenlo en el ejemplito de las codornices. Y acá es importante. Si yo tengo una codorniz en cada caja, supónganse que tengo 15 codornices, 10 codornices y una en cada una de estas cajas de crianza, tengo 10 o 15 codornices que son independientes entre sí. Pero si tengo todas codornices en una sola caja, no son independientes entre sí porque se molestan, se pisotean, cuando come una no come la otra, etc. Entonces, la unidad, si yo tengo las codornices en ese sentido, es la caja, no es cada codorniz. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, como variable respuesta el peso total, el factor se va a llamar el balanceado que le doy, el tipo de alimento balanceado. Los niveles del factor es, bueno, yo decido poner 3 alimentos balanceados diferentes, voy a probar en una jaula, en unas jaulas voy a poner el alimento balanceado A, en otras jaulas el alimento balanceado B y en otras el C. 3 niveles ABC. La unidad estadística acá, como les dije, es cada jaula, no es cada una de las codornices. Y el error estadístico es la variabilidad que hay entre jaulas del mismo balanceado, del mismo alimento. ¿Por qué todas esas jaulas no pesan lo mismo? Cuando digo jaula, digo los animales que están dentro de la jaula, ¿no es cierto? No el material plástico y metálico. Esa variabilidad que hay entre jaulas es error estadístico, es variabilidad no explicada. Si yo estoy haciendo un diseño experimental a campo, donde, por ejemplo, quiero conocer la producción en quintales por hectárea entre distintas adiciones de nitrógeno y tengo 4 niveles del factor, sin nitrógeno, dosis 1, dosis 2, dosis 3, y la unidad estadística son cada parcelas de una hectárea, el error estadístico va a ser la variabilidad que hay entre las parcelas que son sometidas al mismo tratamiento. Esa respuesta que tuvieron ustedes, que me dijeron, no van a pesar lo mismo. ¿Y por qué? Y porque hay variabilidad. Unas crecen un poquito más, otras crecen un poquito menos, otras por azar producen un poco más y producen un poco menos. Esa variabilidad es varianza, es error estadístico. Miremos en los observacionales qué significa eso. Acuérdense, en los diseños observacionales el investigador no manipula, observa lo que pasa en la naturaleza por condiciones previas. Por ejemplo, si quiero ver el hecho de lugares cerrados al pastoreo o no, puedo, por ejemplo, ver como variable respuesta el peso seco por metro cuadrado. El factor se llama exclusión de pastoreo, es el nombre de la variable. Quiero saber si la exclusión de pastoreo influye sobre la variable respuesta, que es peso seco por metro cuadrado. Los niveles del factor, por ejemplo, son 3. No exclusión, o sea, estuvo pastoreándose hasta ayer. 2 años de exclusión, 5 años de exclusión, son 3 niveles. La unidad estadística es cada una de las parcelas que defino yo con una superficie para medirla, y el error estadístico va a ser la variabilidad entre parcelas del mismo nivel, ¿sí? Del nivel no, del nivel 2 años o del nivel 5 años. Otro diseño observacional, ir a mirar superficie, por ejemplo, de cobertura, porcentaje de cobertura en algunos lugares que van a ser para forrajeo, por ejemplo. Entonces, quiero saber si con sombra o sin sombra, si el factor sombra afecta el porcentaje de cobertura. Voy a decidir yo 3 niveles, una sin sombra, otra bajo espinillos y otra bajo algarrobo, para ver si se produce lo mismo o no. Cada parcela de 1 metro cuadrado, esto es de 1 metro por 1 metro, lo tomo como la unidad estadística,
Y la variabilidad va a estar dada por la variabilidad entre parcelas del mismo nivel. ¿Sí? Entonces, esto simplemente lo ponemos para que empecemos a hablar en los mismos términos, porque todos los diseños que vayamos a hacer, inclusive los diseños que vieron ayer, porque ayer vieron problemas con respecto a comparación de dos grupos apareados, también son susceptibles de meter dentro de esta terminología. Yo escucho que alguien hizo clink, pero no puedo ver el chat. Yo tenía una consulta, volviendo Sí, a la presentación anterior. Puede dale. ser que conceptualmente existan algunos diseños observacionales que no necesariamente tengan un factor y niveles, sino que simplemente uno va y va a observar cierta característica sin necesidad de que haya un factor que tenga varios niveles. Por ejemplo, voy a medir peso seco de un determinado lote, pero no voy a mirar diferentes niveles de un factor, sino Bien, simplemente observar. perfecto. Esos son los diseños donde vos solo querés describir, un diseño descriptivo. ¿Sí? Vos no tenés hipótesis ahí. Vos, por ejemplo, vos querés o te contratan para ir a observar simplemente para estimar el valor, ponele de peso seco, porcentaje de cobertura de una zona en particular. Bien, no tenés ninguna hipótesis. Tu objetivo es estimar la producción. Así que ahí no hay factor ni nada por el estilo porque vos no crees que haya algo que afecte a tu peso seco o a tu producción. Es un diseño que es simplemente observacional. A eso me refería, estaría clasificado dentro de los observacionales. Es un observacional simplemente, pero descriptivo. Solo describís. No tenés hipótesis. Ok. ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos previos los vimos. ¿Por qué? Porque necesitamos explicar que cada vez que hagamos un diseño, vamos a necesitar 3 principios básicos del diseño. Uno que se llama reproducción o repetibilidad o replicabilidad. Un segundo que se llama aleatorización. Y un tercero que se llama, bien, esto en general se le llama control local. Hay algunos autores que le llaman eficiencia, pero ya vamos a ver qué es y vamos a entenderlo. Esos son los 3 principios que vamos a tener que tener en cuenta cuando nosotros querramos hacer una experimentación, ya sea un experimento o un diseño observacional. Vamos a tener en cuenta esas 3 cosas. Vamos al primero, que es reproducción o replicabilidad. Se entiende como reproducción o replicabilidad la repetición de n veces una experiencia. Y acá tenemos que pensar que por detrás de lo que nosotros estamos viendo y tratando de simplificar como variables, como experimentos o experiencias, hay conceptos de probabilidad, que no lo vamos a ver en este curso porque prácticamente son un curso en particular, y esos conceptos de probabilidad dicen que si yo tengo una unidad de observación, una unidad, supónganse una codorniz, yo antes de pesar una codorniz no tengo idea de cuál va a ser el verdadero, exacto valor del peso de una codorniz. No lo sé. Yo sé que va a estar más o menos entre tanto y tanto, pero no tengo idea de cuál va a ser el verdadero valor. Entonces, pesar una codorniz sin saber cuál es el verdadero valor del peso es una experiencia aleatoria, un experimento que no tengo la certeza de cuál va a ser el resultado que va a salir. Eso se supone que va a ocurrir en cada uno de los diseños que vamos a hacer nosotros. Si vamos al campo y queremos ver el porcentaje de cobertura que hay en cada parcelita de 1 metro cuadrado, yo no tengo idea a priori cuál va a ser el porcentaje de cobertura de cada una de ellas. Es una experiencia aleatoria obtener ese valor. Entonces, para la estadística dice que reproducción es repetir n veces esa experiencia aleatoria, que básicamente para nosotros es decir, saco varias unidades, saco varios objetos o unidades experimentales o unidades observacionales, como quieran llamarlo. No puedo sacar solo uno. Y acá quiero hacer hincapié en esto porque más de una vez, y esto lo vamos a volver a repetir el viernes, más de una vez ocurre que hay mucho trabajo por detrás
y como estuvo mal hecha la experiencia, terminan trabajando con un N de 1. N de 1 significa, metí la cosechadora, a todo lo pasé por encima, coseché todo junto, me dio un volumen, una cantidad de peso, lo dividí y me dio un solo valor, que es cuánto es la producción en quintales por hectárea. Pero tengo un N1, hice un esfuerzo enorme y tengo un N1. Entonces lo que uno tiene que garantizar cuando va a hacer un diseño es tener un N suficiente como para tener repeticiones y poder encontrar la variabilidad que hay dentro de ese tratamiento o de ese factor, nivel de factor. Luego, esto es teoría pura, se llama estimador consistente a un estimador, por ejemplo, la media, que cuando yo aumento el N, o sea, aumento el número de muestras que tengo, cada vez el estimador se hace más parecido al valor poblacional. Por lo tanto, necesito N repeticiones para poder tener mejor estimación de la media poblacional. Si ustedes están queriendo saber si una variedad de semilla rinde más que otra variedad de semilla, si la prueban solo en un campo van a tener un N1. Si la prueban en 10 campos diferentes ya van a tener una mejor estimación si rinde mejor o no en esa zona. Luego, estimadores, cuando digo estimadores digo en la muestra, que representen el parámetro y la variabilidad de la variable, que es lo que les estaba diciendo recién. Y por último, para poder saber cuál es el N que tengo que tener, el que me recomiendan, también tiene que ver el uso y la costumbre del área. Cuando digo área de aplicación, no es aplicación de fertilizante, o sea, el área de aplicación es la medicina, la salud, la biología, la agronomía, y dentro de cada una de las áreas hay como subáreas. Y, por ejemplo, yo saqué publicaciones donde necesitaban por lo menos 200 codornices, como un N, como el número de casos que tenían, y saqué publicaciones donde en parcelas de maíz con 5 parcelas era suficiente. Entonces, uno tiene que tener un N suficiente para tener buenos estimadores, pero también tiene que respetar más o menos el N que usa cada área de estudio. Cuando digo área de aplicación, es área de estudio. Y acá viene la primera pregunta que siempre le hacen a los profes de estadística. Tengo que hacer un trabajo, profe, ¿cuánto es el N que tengo que tener? Y la respuesta que damos los profes de estadística es muy sencilla porque le decimos, no tengo ni idea. O sea, no sé, dame más información porque sin información yo no puedo saber cuál es tu N. Y en esa información empezamos a preguntarles, bueno, a ver, la variable que querés estudiar, es decir, la variable respuesta, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? La gente de las ciencias sociales usa mucho las cualitativas, los agrónomos casi nada. Así que vamos a ir por adelante. Supongamos que es cuantitativa. Bien. Y si es O sea que usando cualitativa sería muy bueno porque vamos a tener pocos cuestionamientos porque los que están en el rubro poco saben. Todo lo contrario. ¿Es una oportunidad? Si estudias una cualitativa, el N te va a dar 1200. Que pueden ser encuestas. Claro, exactamente. Ustedes se fijaron que más de una vez cuando discuten los resultados de las encuestas dicen, no, bueno, pero esa encuesta se hizo con menos de 1000, 1200 personas y esta es una encuesta buena porque se hizo con 1800. ¿Vieron? Las encuestas lo que hacen es buscar respuestas que son cualitativas y los Ns son enormes. En cambio, las cuanti necesitan N más chicos. Así que vamos por las cuanti. Si alguno quiere después, yo no preparé la diapo para Qualis. Si ustedes quieren, yo después les hago una pequeña diapositiva y se la alcanzo para ver cuál es el N mínimo para las Qualis. Pero es muy sencillo. Ahora, vamos a ver con las quanti. Pero yo necesito saber si estoy haciendo un muestreo para estimar. No recuerdo quién de los compañeros recién preguntó que él quería ir a ver en un lugar en particular cuánto había de algo, de una variable, pero no tenía un factor. ¿Quién hizo la pregunta esa? Alejandro creo que era. Bien, yo no los puedo ver. Yo cuando paso la presentación.
Bueno, esa pregunta tenía que ver con hacer un muestreo para estimar. Yo quiero hacer un muestreo para realizar una estimación y no tengo una hipótesis por detrás. Bien, si yo quiero hacer un muestreo para hacer una estimación, tengo algunas fórmulas que me dicen cuál es el n mínimo. Ahora lo vamos a ver. En cambio, si yo quiero hacer un muestreo para comparar, por ejemplo, para comparar si el tratamiento de tal fertilizante o sin y con tratamiento o tal o cual cosa son iguales o diferentes, cuando quiero comparar o cuando quiero relacionar, las fórmulas son otras. Hay formulitas entonces que me indican cuál es el n mínimo, cuál es el número mínimo de muestra que tengo que tener para poder tener una buena estimación. Para estimar entonces una variable cuantitativa, esa es la fórmula que hace falta. Como les decimos siempre, no hace falta memorizarla, hace falta saber que hay una fórmula. Si el n es muy grande, si el n poblacional es muy grande, se usa esa fórmula, si no, hay un ajustecito de esa fórmula que va a aparecer acá abajo. Ese es el ajuste. No importa, a mí no me importa la fórmula. Yo lo que necesito saber, porque la voy a meter en un programa, lo que necesito saber es cómo hago para encontrar ese n mínimo. Entonces, ¿qué datos necesito? Profe, ¿cuál es el n mínimo? Mi respuesta es no tengo ni idea. Dame más info. Primero, ¿la variable es cuanti? Sí. Ahora, decime con qué confianza querés trabajar. Y no sé, bueno, mira, lo clásico es trabajar con un 95% de confianza. Y ese Z que está ahí, el programa lo va a reemplazar por un Z que corresponda a un 95% de confianza. Después necesito, che, ¿y cuál puede ser la varianza de lo que estás estudiando? No tengo ni idea. Bueno, anda a buscar un paper, tráeme en una publicación cuáles son las estimaciones de varianza que tenés de algo parecido a lo que estás utilizando, porque puede ser que la varianza sea 2 o sea 2 millones, y el n me va a dar diferente si es uno o si es otra. Tráeme una varianza estimada. Y luego decime por cuánto te arriesgas a meter la pata. Es decir, ¿cuál es el máximo error como distancia entre la media que vos calcules y la media poblacional? ¿Un error del 5%, del 10%, del 20%? ¿Cuánto estás dispuesto a meter la pata? Bueno, con esas tres fuentes de información, con la confianza, con la varianza y con el máximo error posible que estoy dispuesto a meter la pata, meto esos datos en una calculadora de n mínimo, ¡ting!, y la calculadora me tira el número. ¿Sí? Como ustedes ven, a mayor confianza, o sea, todo lo que está en el numerador de la fórmula hace que el n sea más grande. Mayor confianza, mayor n, mayor varianza, mayor n, mayor error, menor n. Eso es la formulita. Infostat tiene esto muy feo, ¿sí? Entonces yo recomiendo la página esta de internet que está acá abajo, que ahora la vamos a ver un ratito. Esa página que es en realidad de medicina, pero está bueno, está muy fácil verla. Así que vamos a hacerlo en un ratitito a ese cálculo para ver cuál es el n mínimo, cómo sacar el n mínimo. Bien, eso es para estimar. Ahora, si quiero comparar o quiero relacionar dos variables, o sea, comparar lo hemos visto ayer y lo vamos a ver hoy, relacionar lo vamos a ver mañana, y si es una variable cuantitativa, si son dos o más grupos, entonces hay fórmulas que tratan de ver cuál es el n mínimo que consigue diferencias. Y para eso Infostat tiene una aplicación muy linda, ¿sí? Esta aplicación es linda en Infostat. Por ejemplo, supónganse que yo tengo un solo grupo, ¿sí?, y yo le pongo dos tratamientos. Entonces yo espero que terminen separándose en promedio. Espero que poniéndole a un grupo dos tratamientos diferentes, se separen en promedio, y eso que marcamos en rojo, estas dos rayitas rojas que están acá, estas dos rayitas, son lo que yo estimo que haya como diferencia por haberle puesto el tratamiento. Ahora, fíjense que si tengo mucha variabilidad, que son las dos curvitas de arriba, esa diferencia queda muy solapada, y si tengo menos variabilidad, que es la curvita de abajo, esa misma diferencia se solapa poquitito.
Entonces, la variabilidad va a influir en el n mínimo, la variabilidad que tenga en la respuesta, dependiendo si tiene mucha variabilidad, se solapa mucho, si tiene poca variabilidad, se solapa poquito. Entonces, ¿qué datos necesito para poder saber cuál es el n mínimo? Para comparar o relacionar dos o más grupos. Necesito la confianza, de nuevo, normalmente es un 95%. Necesito una estimación de la varianza o del desvío sigma, y necesito una estimación de cuál es la distancia que creo que va a ocurrir la diferencia. Con esa información, ¿sí?, voy a poder sacar el n mínimo necesario para encontrar diferencias si se dan esas condiciones. Y ahora, y una cosa más. Algo que vieron con Silvia, que en realidad está latente por detrás, algo que vieron con Silvia es que, además de eso, se quiere saber cuál es la potencia de una prueba. Y la potencia tiene que ver con un cálculo teórico por detrás que, digamos, es bastante complejo, pero ustedes quédense, y es mi sugerencia, que se queden con una especie de idea general que normalmente se intenta trabajar con una confianza del 95% y una potencia del 80%. Eso es, por teoría, lo más coherente que se puede pensar. Si ustedes me dejan ahora, voy a dejar de compartir un segundito para mostrarles un par de cositas. A ver, tengo anotado aquí el cálculo del mínimo número de muestra. Se lo pongo en el chat por si alguno quiere entrar. Es un calculadorcito muy sencillo. Volvemos a compartir ahora. Esperen que lo pongo acá. ¿Sí? Voy a buscar la paginita esa que les di. Es una página que es hay un montón de páginas de Sample Size Calculator. Si buscan, hay muchísimas páginas para poder buscarlo. Esta me gusta, me dio mucha gracia cuando le pedí que lo traduzca en inglés. Miren, me dice, ¿para comparar dos grupos o para hacer un solo estudio? Arranquemos con uno sólido. ¿Para variables que son sí no o para variables continuas? Vamos como continua. ¿Veis que dice variable continua means? Means es media. Ahora, miren si lo traduzco. ¿Dónde está el traductor? ¿Lo veo por acá? No, no me deja traducirlo. Cuando yo lo traducí era muy gracioso. Arriba de todo, donde dice el nombre de la página, tiene una estrellita. Ahí está. Y al lado tiene el traductor. Means lo traduce como significa. No confíen en los traductores. Bueno, ya sabemos que tenemos una población, la variable es continua, y miren lo que dice. Che, ¿cuánto crees vos que da el valor poblacional? ¿Cuánto crees vos que será la media poblacional? Y ponele 50, qué sé yo. Bueno, a ver, ¿y cuánto crees vos que es la varianza poblacional? Y bueno, ponele 20. Y tu dato de estudio, mira, mi dato de estudio yo creo que se puede equivocar a lo sumo por un 10%. Si se equivoca por un 10%, lo pongo en un 55%. Va a trabajar con una confianza del 95% y va a trabajar con una potencia o fuerza del 80%. Le digo, bueno, a ver, acá es media esto, calcúlalo. Y cuando lo calculo me dice, mira, tu número de muestra tiene que ser 126. ¿Sí? Es así de sencillo. Te dice, mira, bueno, vos estás estudiando como parámetro algo que mide 50, tu media puede medir un 10% más o un 10% menos, tu alfa, o sea, tu confianza es del 95%, tu potencia es del 80% y tu n tiene que ser 126. Esa es la forma de calcular. Son datos inventados, no se asusten, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. Esa es la forma de calcular la media, el n mínimo, cuando uno está estimando. Yo le decía que Infostat eso lo tiene feo. Y acá, Infostat sí tiene muy lindo. Miren que abrí Infostat y no le puse nada, ninguna base de datos. Cuando no le pongo nada y voy a estadística, Infostat me deja entrar a sacar probabilidades,
a sacar el tamaño de la muestra y a esto, que a mí no me va a dejar porque no lo tengo enganchado, que son cosas que hace con otro programa, con un programa R. Vamos al tamaño de la muestra, que es lo que me interesa. Y yo le decía que esto está muy feo en Infostat. A mí me gusta esto. Me dice, quiero detectar una diferencia mínima significativa. Número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Bueno, supónganse que tenemos un control, dosis A, dosis B. Entonces tenemos 3 tratamientos. Tiki. La varianza común dentro de los tratamientos. Supónganse que la varianza es 20. El nivel de significación, quiere decir que la confianza es del 95% porque el nivel es 0,05. La mínima diferencia que se quiere detectar, o sea, si yo tengo una varianza de 20 y yo quiero detectar 1, necesito un N muy grande. Vamos a ver que yo quiera detectar, por ejemplo, 25. Bueno, si yo quiero detectar una diferencia de 25 y tengo 3 repeticiones, voy a tener una potencia alcanzada del 99%. Si esto está arriba de 80, estamos perfectos. Miren, con esta varianza y esta diferencia encontrada, yo tengo una buena potencia con un N de 3. Ahora, miren lo que pasa si yo tengo una varianza mucho más grande. Si mi varianza es de 200, y eso es la varianza estimada, con 3 tratamientos, con este nivel de significación y con una diferencia mínima de 25, con 3 tengo una potencia del 30% y necesito aumentar y aumentar hasta que por lo menos sea mayor a 80. ¿Sí? Necesito 8. 8 repeticiones por tratamiento me va a garantizar encontrar diferencias si con una varianza interna de 200 se separa en 25 unidades lo que estoy queriendo probar. Ese jueguito, después de hacerlo y poner en el proyecto que mi N va a ser de 8, tengo que rogarle a la deidad donde yo deposite mi confianza para que esto sea, porque si no, con un N de 8 no voy a poder hacer nada. Pero bueno, eso es lo que va a pasar después de hacer el diseño. ¿Se entiende esto por ahora? Sí, yo te puedo hacer una consulta. Sí, por supuesto. No entiendo bien de dónde podríamos sacar el dato de la varianza, por ejemplo, porque si uno está todavía en el diseño experimental y eso, y todavía uno no arrancó, ¿de dónde podemos sacar ese valor? ¿Vos dijiste algo de buscarlo en otros papers? Sí, porque si no tenés una idea de cuál es la variabilidad más o menos esperada de tu variable, no tenés forma de saber cuál es el N mínimo. Para poder saber el N mínimo tenés que tener una idea de la varianza y una idea de la diferencia que puede llegar a haber por lo que estás haciendo vos. Sin eso no vas a poder sacar un N. Mira, hace poquitito, hace más o menos 15 días, hace un mes, en un hospital de Estados Unidos estaban haciendo un proyecto y querían saber acerca de como si fuera un score de funcionamiento funcional de gente operada. Entonces me mandan a preguntar cuál es el N mínimo y mi respuesta es siempre, no sé. O sea, dame toda esta información para poder sacarte cuál es el N mínimo. Sin toda esta información yo no tengo forma de saber el N mínimo. Y ahí, si uno se arriesga y tira un N mental, mira, hacelo con un N de 10, uno corre el riesgo de meter la pata y estar parado en la mala praxis, en hacer un diseño que a priori ya sabemos que no va a resultar significativo. Entonces necesito información previa, lamentablemente. Yo les pido, para responder a Clara, yo les pido normalmente, anda a buscar bibliografía, traete papers sobre, en algunos lugares, en algunas, una variedad parecida, una variedad similar, algo que produzca en el área, algo que, o sea, información previa que haya, porque hay tablas en los papers, para saber cuáles son los promedios y cuáles son las varianzas que más o menos se suelen acostumbrar a ocurrir en esas condiciones. Tenés que tenerla. Si no la tenés, no hay forma de saberlo. ¿Puede ser que esa varianza previa se busque en un análisis observacional previo? Sí, absolutamente.
En el que puedas. Así es, Alejandro. En lo que tengas. Y la diferencia o la mínima diferencia, ¿en qué me baso para...? Intuición. Vos, por ejemplo, imagínate vos un ejemplo más sencillo. Vamos con 2 tratamientos. Vos tenés un campo que te viene produciendo algo en particular, una producción, y vos querés incorporar algo que lo haga aumentar, que lo haga cambiar. ¿Cuánto te haría feliz vos que aumente? ¿Cuánto en porcentajes el incremento te parece que sería bueno para vos? ¿5% más? Bien, bien. Bueno, bien. Si tu promedio son, no sé, 40, voy a decir una barbaridad, ustedes se me van a reír porque no lo sé, pero 80 quintales por hectárea, vos querés que produzca un 5% más, bueno, quiere decir que vos querés que tu tratamiento, el control va a dar 80, tu tratamiento tiene que dar 84. Entonces tu diferencia, esta mínima diferencia que querés ver son 4, que te detecte 4 como el valor en términos de tu variable. Perfecto. ¿Sí? Es lo que vos esperás, lo estimado. Entonces, para detectar esa diferencia, vos necesitas un n de menos al menos de tanto. ¿Qué es lo que se recomienda siempre? Porque cada uno de los datos que uno recopila es esfuerzo. No es lo mismo hacer un trabajo con un n de 10 que con un n de 100. Cada uno, el esfuerzo se va multiplicando. Entonces, lo que se suele recomendar es, si mi valor esperado es tanta la diferencia y mi n necesario es tal, ver si está dentro de lo posible, aumentar ese n por encima, si no es un esfuerzo tan grande para quedarme tranquilo como si fuera una zona de seguridad y en vez de tener un n de 8, hacerlo de 12 para poder ver, para detectar diferencias que sean menores todavía. Pero bueno, eso corre por cuenta del operador, cuánto esfuerzo le lleva cada uno de los datos del n. Hay áreas donde es muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo, y hay áreas donde no es tan complicado. 200 codornices no es un problema. 200 parcelas de 1 hectárea es un reverendo problema. Entonces, depende del área, cuál es el costo que tiene. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces con la diapo. Estábamos con el N por aquí y ya vamos a la recta final. Tengo una consulta más. Sí. Antes, cuando decíamos determinar el máximo error en la formulita para estimar, ¿a eso también el máximo error que uno decide, eso lo decide uno o también hay algo general como por ejemplo 5% o algo así? No, lo decidís vos. O sea, normalmente uno es un uso y costumbre entre el 5 y el 10% de diferencia. Eso es lo común, lo más utilizado. Pero también vos podés, digamos, arriesgarte a tener un error más grande si estás en observación o no arriesgarte y querer tener un error más chiquitito. Ah, perfecto. O sea, está claro que la fórmula esa para el n mínimo está agarradita con pinza por todo lado. Estamos dependiendo de un montón de cosas. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Sí. Gracias. Bien. Principio del diseño, ¿se acuerdan? Aleatorización, repetición y control local. Repetición ya lo vimos el tema del n y ahora vemos aleatorización, que esto es rápido. ¿Qué queremos decir con aleatorizar? De nuevo, nosotros entendemos que esto es una variable, que tomamos las unidades, etc. Pero por detrás hay probabilidades que juegan. Por lo tanto, para aleatorizar, uno tiene que garantizar que cada uno de los que componen el n, o sea, la muestra, ha sido tomado al azar. ¿Por qué? Porque la variable en realidad se llama variable aleatoria. Y tengo que garantizar mediante la aleatorización que no ha sido cualquiera que yo elegí.
No agarré la codorniz más grande porque me gustó, la codorniz más chica porque me gustó, ni agarré el campo que más me gustaba para tal variedad y el que menos me gustaba para otro. O sea, tengo que garantizar que fueron sometidos al azar. Entonces, la aleatorización es una parte fundamental para que se cumplan con ciertas propiedades estadísticas. Porque son variables aleatorias, y en el caso de los experimentales, tengo que garantizar la aleatorización de la siguiente forma. Cuando tengo un experimento, tengo que aleatorizar los niveles del factor a las unidades o aleatorizar las unidades a los niveles del factor de una manera total, no puede ser subjetiva. La mejor manera es poner en una bolsita papelitos y sacar numeritos al azar y decirle, bueno, a tal parcela le corresponde tal cosa, a tal parcela le corresponde tal otra, o si no, sacar con una tabla de números aleatorio, con la calculadora, con lo que sea, pero tratar de que la subjetividad del operador no influya, porque si eso ocurre, no estamos garantizando que todas las unidades experimentales tuvieron la misma chance de entrar a cualquier tratamiento. En el caso de los observacionales, el tema es muestreo. Pará un poquito ahí, yo tengo una cuestión crítica. Sí. Porque la situación sería la siguiente. Vos estás trabajando con un mapa de rendimiento y porque sabés que o puede existir variabilidad espacial en el campo. Sí. Entonces, qué sé yo, con cada rendimiento de maíz en parcela, que son a lo mejor 20 plantas. Eso completo aleatorizado en 20 plantas tiene más valor que tener parcela a lo mejor de 3 hectáreas. Y eso me parece ilógico. No me parece razonable que tenga más peso estadístico 20 o 30 plantas en una parcela que 1 hectárea de cosecha para definir, qué sé yo, rendimiento por un tratamiento, por densidad, por la propia variabilidad que existe en el suelo. ¿Me explico la idea? Yo voy entendiendo la idea, lo que no entiendo es la contradicción, porque no entendí lo de las 20 plantas y lo de la hectárea. ¿Cómo es? Cuando vos haces un ensayo de maíz, son 4 surcos, creo que son 7, 8 metros, y cosechan los 2 surcos centrales de las parcelas cuando hacen los ensayos. Sí. Y bueno, cosechan 20 o 30 espigas de un tratamiento. Y a mí me ha tocado hacer trabajo que he cosechado parcelas de casi 3 hectáreas con la cosechadora, con densidad de siembra, y me dijeron que eso no tenía aleatorización los tratamientos. Sí. Pero, digo, ¿cómo yo tengo cuántas espigas coseché yo y eso tiene menos valor que todas las espigas que vos cosechaste en una parcelita? Bueno, a ver. Nada. No, sí. A ver, lo que vos decís, lo que vos contás es intuitivo, pero lo que ellos hacen está apoyado por la ciencia. Te cuento por qué. Ellos cuando eligen, digo ellos porque supongo que el diseño lo habrá hecho alguna persona que sabe. Los estadísticos. Los estadísticos. Bien. Yo no defiendo mucho los estadísticos, porque no todos, digamos, no todos son defendibles. Le quieren entorpecer la vida a los agrónomos. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que por qué hacen eso? Primero, ellos aleatorizan seguramente en cuáles son los surcos que le tocó al azar para esa muestra, para esa unidad. ¿Sí? Sí. Le tocan varios surcos y seguramente a esos los tratan de una forma en particular. Uh-huh. Bueno, luego hay algo que es muy, pero muy observable, que es muchas veces cuando se hace un tratamiento, los que son de los bordes tienen un efecto de contagio de deriva o efectos que son despreciables, por eso descartan los de los costados y eligen solamente los que son del centro, como para tener la menor variabilidad posible. Ahora bien, si está bien hecho ese diseño, los que son del surco central son una buena forma de estimar el promedio de lo que le da a ellos
es una muy buena forma de estimar también lo que a vos te da en un montón de hectáreas. Entonces, la estimación se supone que es una buena estimación, pero además tiene la propiedad de tener menos factores que influyen sobre ellos, porque sacaron el efecto del costado, porque lo tienen bien limpito, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mejores propiedades estadísticas esa forma de diseño que ir y vos pasar por 3 hectáreas y levantar todo. Porque lo que ellos están queriendo ver, están queriendo hacer es algo, que es el tercer principio que vamos a ver ahora, que es control local. ¿Sí? A ver, lo tuyo es intuitivo y vos tenés razón en lo intuitivo, pero ellos lo que están tratando es sacar, limpiar otras cosas para dejar solamente una parte lo más homogéneo posible. Tal vez mi explicación ahora no sea la suficiente. Yo ahora voy a dar los otros 3 principios y cuando termine con el último de los principios, volvemos a hablar, Lisandro, a ver si vemos si compatibilizamos. Dale. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Enzo. Medio un poco relacionado con lo que dice Lisandro. Me parece que la diferencia está en que al ser tan reducida la parcela, reduce justamente la variabilidad, por ejemplo, del suelo y pueden analizar mejor un factor determinado. Y por ahí nosotros agrónomos estamos acostumbrados a querer el resultado que el productor espera, por ejemplo. No sé. Por eso si hacemos una parcela grande y la probamos, el resultado que da eso es rendimiento, por ejemplo, entonces directamente al productor le decimos, mira, esto rindió esto, aplicando esto, y por ahí, claro, el rigor estadístico pasa a un segundo plano, digamos. Y cuando se hay que analizar un parámetro particular, sí es importante tal vez aislar otras cosas. Creo que va por ahí la cuestión. Exacto. Bien, lo que refuerza Enzo es, Lisandro cuando dice, yo quiero cosechar todo y decirle al productor, esto es lo que rindió, tenés el resultado final, pero no tenés las causas de por qué. Son las condiciones que pasó este año en esta condición, etc. Cuando los estadísticos tratan de poner parcelas más chiquititas y tener más cosas controladas, como dijo Enzo, es que buscan la explicación causal de esto rindió más por tal razón, esto rindió menos por tal razón, manteniendo ese error estadístico lo más chiquitito posible. Sí, pero si vos tenés justo esta condición de variabilidad que existe en el suelo, si vos le dijiste a esas 20 plantas que va a contar, te tocaron en una zona que hay un ambiente diferente porque hay variabilidad en el propio suelo, vos a ese tratamiento lo estás perjudicando muchísimo por achicarle el tamaño. Cuando vos agrandás el tamaño de una parcela, estimo que esa variabilidad edáfica, que todos sabemos que existe, por eso está la agricultura de precisión a las vueltas, se reduce o se diluye. Es así como lo decís. Lo que vos decís tiene un costo y un beneficio, y lo que te dicen los estadísticos tiene otro costo y otro beneficio. Es así. Igual, perdón, esa variabilidad. Perdón, tal vez. Sí. Luciana estaba primero. Sí, Levantó la mano. No, tal vez en ese caso tenés que tener 2 lomos en un lugar, 2 lomos en otro lugar, 2 lomos en otro lugar, y te da un poco más de información que tener solo esos 2 lomos, esas 2 líneas en un lugar. Es que justamente la repetición hace que no sean solamente 2 líneas. Esto de la replicabilidad dice que, perfecto, ¿cuántas repeticiones necesitas para tener una buena estimación de lo que dice Lisandro? No solamente esas 2 líneas, sino que esas 2 líneas son un N1, otras 2 líneas son mi N2, otras 2 líneas son mi N3, y tal vez con 5 de esas tenés una buena estimación de todo lo que hace Lisandro en, no sé si hoy día ha dicho 3 hectáreas. Sí, son parcelas de 3 hectáreas para ver densidad de siembra. Correcto, sí. Florencia. No, más o menos esto, que justamente en el diseño uno tiene en cuenta que vas a tener bajos o diferencias de suelo, la parte climática, como que dentro de lo que vas a hacer, en esas 20 plantas las vas a tener que repetir en tantos escenarios como tengas posible.
Bien, acuérdense de esta palabra. Todo lo que estamos hablando se llama control local, que es la tercera de las propiedades que tenemos que hacer y es la más complicada. Miren, sin saber nada, estamos empezando a discutir acerca del control local. Correcto. Sí, sí, Florencia, tenés razón. Vamos a terminar. Entonces, habíamos dicho, aleatorización, variables aleatorias, que son experimentales, entonces aleatorizo los niveles del factor de las unidades o las unidades a los niveles del factor. Y en las observacionales lo que tengo que hacer es muestrear, porque acuérdense que en las observacionales yo no estoy manipulando a los factores, sino que solo los observo. Entonces tengo que garantizar que todas las unidades, ya sean los animales, ya sean las parcelas, ya sean las dos líneas de surco, etcétera, tengan la misma chance de entrar en la muestra. En las líneas de surco, digamos, es un experimental, no sirve, pero en los observacionales tengo que muestrear de una manera aleatoria. En la aleatorización hay diferentes formas de muestreo tal que representen la variabilidad de la población. Y miren lo que estuvimos hablando recién, tenía que ver con eso, sobre qué creo yo que está pasando en la variabilidad que tengo en esa población. Hay distintas formas de muestreo general, ¿sí? Y los que son importantes para nosotros son los que se llaman los muestreos probabilísticos. Porque hay otros muestreos que son no probabilísticos, pero que no sirven para ser analizados, sino que solo uno puede estimar. Los muestreos no probabilísticos, uno no puede analizar diferencias ni hacer pruebas de hipótesis. Dentro de los probabilísticos hay 4 en general, que son el muestreo aleatorio simple, que es de lo que estuvimos hablando recién. Si yo tengo una población homogénea, aleatorizo de una manera simple, taca, 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 me toca esto y ya está, tengo la estimación. Pero si mi población es más compleja, tengo otras fuentes de variabilidad, hay muestreos más complejos. Hay uno que se llama muestreo aleatorio sistemático, que es sacarlo por una cantidad de, digamos, una cantidad de pasos o una cantidad límite que siempre se saca de la misma forma. Hay otro muestreo que se llama estratificado, que es se identifican estratos y se muestran dentro de los estratos. Y hay otro que se llama por conglomerados. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar al muestreo aleatorio simple. Pero cuando estamos diciendo un poquitito lo que se habló recién, de si yo encuentro que hay zonas que son diferentes, es como que cada zona se considera un estrato, ¿sí? Acuérdense que los ingenieros agrónomos usan mucho la palabra bloque, que básicamente son condiciones similares. Y entonces, cuando tengo esos bloques, esas condiciones similares, tengo que decidir si mi muestreo es estratificado o es un muestreo por conglomerados y cómo funciona ese muestreo. Normalmente hay mucha bibliografía previa. Acerca de cómo se comportan ciertos cultivos, ciertas zonas, y uno elige la mejor forma de muestrear dependiendo de todo ese conocimiento previo. Esto simplemente es anecdótico. Muestreos no probabilísticos pasan mucho en ciencias sociales, como estudios de caso, o estudios causales o incidentales, o por bola de nieve. Alguien encuentra a alguien que le dice a alguien, que le dice a alguien, y uno va sacando las muestras de esa forma. En general, si yo tengo que recomendarle a ustedes qué es lo que tendríamos que hacer, muestreo aleatorio simple, o en tal caso, el estratificado, que sería el parecido a lo que es la idea de bloque, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. 3 principios básicos. Entonces, el primero, repetir las cosas. El segundo, aleatorizar. Y el tercero, que es el más complicado de todos, es el que decíamos que se llama control local, por algunos autores llamado eficiencia. Y acá viene algo que no tiene una sola solución. Acá viene algo que tenemos que empezar a pensarlo, porque la pregunta es,
cuántas variables o cuántos factores, además de la que yo estoy midiendo como el factor que quiero ver si afecta a mi variable de respuesta, o sea, además de esa, cuántos otros factores o cuántas otras variables afectan a la variable de respuesta. Supónganse, yo tengo dosis 0 de nitrógeno, dosis 1, dosis 2, entonces yo quiero poner a prueba si el nitrógeno afecta a la variable de respuesta. Bárbaro. Pero después, además del nitrógeno y además de la variable de respuesta, ¿qué otras cosas afectan a esa variable de respuesta? El sol, la lluvia, la humedad atmosférica, las plagas, etc. Y ahí cuando estoy pensando en un montón de cosas que afectan a todos por igual. Pero ¿podría llegar a haber algunas cosas que afecten a algunas unidades y a otras no? ¿Podría llegar a haber algunos factores que afecten más a unas que a otras? Podría, o sea, hay un montón de cosas que podrían afectar. La pregunta es, ¿cuántas de esas cosas, de esas variables, esos factores, yo puedo controlar? Entonces, lo que puedo hacer es ignorar las variables. Si estoy haciendo un diseño donde la insolación afectó a las parcelas, a la insolación la ignoro, hago de cuenta que no existe. A la humedad la ignoro, a la lluvia la ignoro. Y fíjense que son más las cosas que uno ignora de las cosas que uno controla. Cuando es investigación, poco se puede controlar. Entonces, lo más común es que uno ignore las variables. Cuando las quiere controlar a las variables, ahí viene el esfuerzo del investigador. Cuando yo ignoro las variables, puedo ignorarlas porque estoy convencido de su no efecto, como por ejemplo, che, mira, tengo acá la pendiente de este campo. ¿La pendiente puede afectar la producción? Y no, para mí no la afecta. Listo, estoy convencido de su no efecto. No tengo en cuenta la pendiente del campo porque estoy convencido de que no tiene un efecto. Hay muchas de esas. El investigador decide no poner en juego esta variable de un modo consciente. No, mira, no la voy a tener en cuenta. Ahora, la peor de todas es la que yo llamo ignorancia plena. Ignoro la variable porque no tengo ni idea que esa variable puede afectar a mi rendimiento o a mi variable de respuesta. Porque hoy no se conoce, hoy no está en juego ese efecto. Tal vez dentro de 20 o 30 años alguien haga un descubrimiento y encuentre algo en particular que se sabe dentro de 20 o 30 años que afecta a la producción, pero hoy no se lo sabe. Entonces, muchas de las variables no las controlamos porque no sabemos que existen, no sabemos que tienen un efecto. Con el control de las variables, hay dos formas de controlar las variables. Y acá está el juego entre los diseñadores y los modelistas. Cuando yo controlo mediante el diseño, reduzco la población estadística sobre quienes estoy trabajando. En el diseño, yo lo que hago es, en vez de trabajar en toda la población, la voy reduciendo con cierto control de las variables mediante el diseño. Mediante el modelo, se le aumentan al modelo estadístico más parámetros, más cosas que voy a poner a prueba. Esas son las dos únicas formas que tengo desde la estadística de controlar variables que yo creo que afectan a mi variable respuesta. Mediante el diseño. Saqué un trabajo que estaba publicado en una revista de mecanización, creo algo así, y decía, vamos a trabajar solo en campos de trigo de la zona de Tandil. Bárbaro. O sea, no son cualquier campos de trigo en la Argentina. El estudio se va a hacer en esa zona de Tandil. Quiere decir que lo que yo encuentre, no sé si lo voy a poder extrapolar a la zona de Marco Juárez, ni sé si lo voy a poder extrapolar a la zona de, no sé si en Rafaela se hace trigo, ¿sí? Pero va a servir para la zona de Tandil. Si vos lo querés extrapolar, es un problema tuyo. Se usó una cosechadora John Deere con control automático con un límite de 100 km por hora. Ahora, si la cosechadora es otra que no es John Deere, no sé si vamos a poder extrapolar este trabajo.
el trabajo lo vamos a poder extrapolar para este tipo de cosechadora o alguna que sea condiciones similares. Y lo hicieron en enero del 22. No sé si el trabajo lo hago en enero del 23 o en enero del 24, también me da el mismo resultado. Miren lo que hicimos con ese control mediante el diseño. Lo que podía ser una población gigante de todos los campos de trigo de la Argentina, de cualquier tipo de cosechadora y de cualquier año donde se cosechó, de todo eso solo se redujo la población. Y miren lo que dicen los guasos en material y método. En material y método dicen, para evaluar el desempeño de los sistemas de automatización de cosecha, se realizó la evaluación de una cosechadora John Deere 780 con sistema ¿sí? Quiere decir que si yo extrapolo a otras condiciones, problema tuyo. No sé si te va a dar los mismos resultados. En cambio, cuando controlamos mediante el modelo, ¿qué es un modelo? El modelo es un esquema teórico, ¿sí? Es un modelo matemático de manera teórica que hace que una realidad que es compleja la ponemos de una manera sencilla, la escribimos matemáticamente sencilla. Y un modelo estadístico es un tipo de modelo matemático que usa la probabilidad para poder hacer un modelito. Yo le simplifiqué el modelo para no tener una fórmula complicada. El modelo va a tener que ver con respuesta, supónganse quintales por hectárea, que va a ser igual a lo que yo creo que afecte, porque es mi factor, más un error, variabilidad no explicada. Ese es el modelo estadístico. Entonces, por ejemplo, la producción expresada en quintales por hectárea va a ser igual a el efecto de la automatización, porque la cantidad de quintales por hectárea de trigo va a ser diferente si yo automatizo de una forma, si yo lo hago manual, si yo voy a distintas velocidades, no sé cuáles son los niveles del factor de eso, más variabilidad no explicada. Eso es el modelo más sencillo que puedo tener. Si yo quiero reducir, si yo quiero reducir este error, si yo quiero tener menos variabilidad no explicada, necesito cosas que forman parte del error de la variabilidad no explicada, necesito desglosarlas, desparramarlas. Y aquí les voy a pedir que me disculpen, no encontré ejemplo que yo supiera para esto, por lo tanto le hice algunos toquecitos que tienen que ver con cosas que podrían estar aumentando el error. Yo sé que en esta publicación no tiene sentido esto, pero cosas que pueden hacer que aumente el error. Por ejemplo, si yo quiero disminuir el error, podría tener en esos campos que estoy mirando, campos que tengan riego y campos que tienen menos riego, entonces el efecto riego va a hacer que yo disminuya ese error, esa variabilidad no explicada, y me quede algo de efecto riego más el error. Si yo tuviera otro factor, por ejemplo, además que algunos tienen nitrógeno, otros no tienen nitrógeno, tengo al efecto automatización, le sumo el efecto del riego, le sumo el efecto nitrógeno, y cada vez este error, que era variabilidad no explicada, cada vez lo hago más chiquitito. Entonces, la manera de controlar es no solo controlar la automatización, sino que ir controlando los otros factores que yo creo que afectan sobre la variable respuesta. Simplemente, para terminar, el diseño es la parte fundamental de un trabajo científico que no va a ser reemplazada, por lo menos por un buen tiempo, por inteligencia artificial. Los análisis estadísticos después lo va a poder hacer inteligencia artificial, pero el diseño tiene que ver con la arquitectura de la investigación. Dicen que los programadores de software van a ser reemplazados, pero no los arquitectos de software. Los que crean eso, todavía la inteligencia artificial no va a tener suficiente fuerza para eso. Y acá lo mismo. Ustedes son los que tienen que diseñar la idea de cómo hacer la investigación. Para eso, lo primero es saber cuál es el problema. Lo segundo, tener claro objetivos o metas. El tipo de estudio que van a hacer, saber cuál es la variable respuesta que están tomando,
Producción, sí, pero producción explicada ¿cómo? Contame cómo medís producción. Bueno, sí, quintales por hectárea, número de granos por hectárea, número de granos por espiga. O sea, ¿cuál es tu variable respuesta? Porque cada uno es diferente. Saber cuál es el factor o los factores que estás trabajando, cuáles son los niveles. Saber cuáles son las variables que vas a controlar, ya sea por el diseño o por el modelo. Conocer en qué población vas a hacer tu trabajo. Saber cuál va a ser tu muestra. Definir bien cuál es tu unidad estadística. Saber cuáles son las hipótesis biológicas que están por detrás y obviamente esas van a ser traducidas a hipótesis estadísticas. Si vos tenés en claro estos K puntos, vas a hacer un buen diseño. Sáquenle foto, pónganlo. Si tienen en claro eso, el diseño va a estar bueno. Y un buen diseño te garantiza buenos resultados. ¿Sí? Un mal diseño te garantiza que no va a haber un buen resultado. Luego, saber cuál va a ser tu error estadístico. ¿Sí? Error estadístico, cuidado, lo vamos a volver a ver el viernes, porque ahí muchas veces meten la pata pensando que tienen repeticiones y no las van a tener. Entonces, para cierre, hoy en diseño estadístico vimos que puede haber diseños experimentales donde ustedes manipulan u observacionales donde solo mensuran, donde miran. Y vimos los 3 principios del diseño, que son reproducción, aleatorización y control local. Teniendo en claro esto, su diseño va a estar bueno. Buscaremos después el análisis estadístico que sirva para poner a prueba las hipótesis. O, como el caso que planteaba un compañero, van a hacer un diseño solo descriptivo y no tienen hipótesis. Van a hacer un buen diseño, van a estimar y no van a tener ninguna hipótesis. Eso puede ocurrir. Gente, muchas gracias. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Y le prometí a Analia que iba a ser más corto. Perdón. ¿Florencia? Interrumpimos bastante igual. No, por favor. ¿Vos, Gente, Arnaldo, estás en Córdoba también? sí, Córdoba. Somos todos de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos todos en biología, no en agronomía. En la carrera de biólogo sería. Sí, ciencias biológicas es carrera de biólogo, correcto. Ajá, muy bien. ¿Y ustedes están también en la maestría de estadística o algo así? No, la maestría de estadística de la Universidad Nacional está formada por la gente que hace ciencias económicas, la gente que hace matemática, astronomía y física y la gente de agronomía, es decir, la gente de Infostat. Ajá, Son los 3 grupos. No. Entonces me quedo más tranquilo que hay peor. Sí, obvio. Obvio. Ah, bueno, no, impecable. Tengo una colega que está haciendo la maestría de estadística en Córdoba y era por eso. Ah, linda maestría. Yo la hice, la empecé a principios de este siglo y nunca la terminé. Pero es muy buena la maestría de estadística, pero es una maestría donde te piden muchos conceptos teóricos. Sí, es buenísimo. Bueno, gente, ¿hacemos un recreíto? Si no tienen preguntas. 2 o 3 horas estaría chanta. 10:33, a las 10:45 pasaditas, volvemos. Bueno. Cortamos la grabación. Tenemos grabada la primera.